Pues que es una vía muy rápida que va a estar en su biodisponibilidad total, es decir, va a estar 100% en la sangre, lo que va a ser el principio activo. No se va a perder nada de principio activo porque se evita lo que es el efecto del primer paso. Recuerden que la vía oral es la que va a sufrir este efecto. ¿Por qué? Porque el medicamento se va a ir por vena porta hacia el hígado y ahí se va a metabolizar una parte, que la metabolización es una parte del sistema LATME, que todavía no llegamos. Y les comentaba que había dos tipos de absorción, la mediata y la inmediata. Que la mediata tiene que ver con los fármacos vía oral, vía dérmica, tópica, etc. Y la inmediata tiene que ver con los fármacos que son vía inyectable, sea parenteral, y que la inmediata pues está en función al tipo de tejido, sea tejido adiposo o tejido muscular. Y este ejemplo de las vías y este ejemplo, que habían preguntado de la subcutánea. Entonces, esto que ustedes ven aquí son las capas de la piel: epidermis, dermis, tejido subcutáneo y el músculo, como lo vimos en la materia pasada. Entonces, para vía parenteral existen 4 formas de aplicar un medicamento, que es la intramuscular, que yo les comentaba que es esta en 90 grados, la subcutánea, que va directamente sobre la dermis, la endovenosa, que es pues la que va directamente en las venas, es la más rápida, recuerden, en esta no hay absorción, y la intradérmica. Entonces ya aquí vienen ejemplos: la intramuscular, vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides. Viene la aplicación, pues 15 mililitros, donde se suele poner, en el glúteo, en la parte de aquí del brazo, etcétera, ¿no? Y pues la utilidad es que tiene una absorción más rápida que la subcutánea. ¿Por qué? Porque vamos a referente a esta diapositiva. Porque es más rápida que la subcutánea, porque la intramuscular se pone en tejido muscular. Entonces la subcutánea se está poniendo en la dermis. Entonces, ¿cuál se va a absorber más rápida? Pues la que estamos poniendo en el músculo, porque la subcutánea tiene que atravesar lo que es la capa de la dermis, luego va a entrar a lo que es tejido subcutáneo. Y recuerden que en ese tejido subcutáneo había una capa de grasa. Entonces aquí se va a encontrar con tejido adiposo y va a tardar más tiempo en absorberse, sobre todo si este fármaco que estamos administrando vía subcutánea es un fármaco que sea hidrosoluble. ¿Por qué? Porque hacia aquí se va a encontrar grasa. Recuerden que la grasa es liposoluble. Entonces, pues va a batallar para pasar. Va a tener que formar enlaces para que pueda atravesar este tejido, luego llegar al músculo y luego absorberse hasta el torrente sanguíneo. Entonces, esa es la intramuscular, la de 90 grados. La subcutánea de 45 grados en forma de aplicación con el ángulo. Usos: vacunas, heparinas e insulinas. Recuerdo que Frank mencionaba lo de la insulina, de la subcutánea. Igual aquí, la aplicación se introduce de 1.5 a 2 mililitros, pues en las partes sobre todo del brazo también, ¿no? Y la utilidad, pues la absorción lenta. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, ¿no? Porque tiene que atravesar dermis, tejido subcutáneo, músculo. Luego viene la intravenosa, que la intravenosa pues es la que vamos a aplicar directamente al torrente sanguíneo sobre la vena, y esta pues es de medicación urgente. La aplicamos y a los segundos vamos a tener el fármaco en lo que es el torrente sanguíneo, y pues también es la más peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos equivocamos de medicamento, pues ya va a tener el medicamento en la sangre. Entonces pues ¿cómo lo vamos a remediar? Entonces pues hay que tener mucho cuidado con la intravenosa. Aplicación: 25 grados la aguja. Se va a aplicar directamente sobre la vena principalmente o a través de algún catéter. Y la utilidad pues es la absorción inmediata, ¿no? Es la más rápida. Y luego está la intradérmica, que les comentaba que esta se utilizaba en pruebas de alergia, que esta pues es en 10 grados y se pone ligeramente sobre la capa de la epidermis. Entonces esta es con fines terapéuticos, preventivos, etcétera, ¿no? Entonces esas son las 4 vías parenterales, es decir, las que son vía inyectables. Entonces estas 4 tienen una absorción inmediata, y las de absorción mediata son las de vía dérmica, oral, tópica, sean gotas para oídos, ojos, etc. Entonces,
Espero puedan ver el video este. La medicación compuesta por los oligoelementos zinc, selenio y manganeso, más la chesis muta, se introducen al torrente sanguíneo y se distribuyen por el organismo de manera uniforme. No, no está bien así. Pero ejercen su acción principal al llegar al área tumoral a través del sistema vascular sobredimensionado de la lesión maligna. Por los oligoelementos zinc, selenio y manganeso, más Uy, no lo puedo pausar. Bueno, la cuestión es que vieran la esa, ¿no? medicación compuesta por los Esa parte. oligoelementos zinc, selenio. Bueno, no sé, se bota, no puedo pausarlo. La cuestión es que vieron la parte donde entra la aguja, que es donde, a qué tipo de vía parenteral se hace referencia el video este que están viendo. Sí, correcto. Porque vieron que entra directamente a lo que es el torrente sanguíneo. Estos pues, son los glóbulos rojos. Entonces, si es intravenosa, recuerden, va a haber biodisponibilidad total. Es decir, va a estar el medicamento al 100% y no va a haber absorción. ¿Por qué? Porque ya está directamente sobre el torrente sanguíneo. Entonces, si no hay absorción, ¿qué sigue de la absorción? Recuerden que estamos en LATME. Estamos en liberación, absorción, va a haber distribución. Ya la distribución, que es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase, es cuando está en el torrente sanguíneo y cómo se va a unir a ciertas proteínas que van a estar en el torrente sanguíneo para que se pueda distribuir a través del cuerpo. Entonces, ahora, ¿por qué la absorción oral de fármacos es tan lenta? Pues ya vimos que porque tiene que pasar por varios órganos, tiene que disolverse en el estómago, tiene que ver el pH que va a haber en el estómago, tiene que ver el medicamento, su pH, va a pasar pues por ciertos tejidos, tiene que pasar por el intestino delgado, etc. Entonces, también sufre el efecto del primer paso. Entonces primero va a ir al hígado, se va a metabolizar, se va a perder una parte y luego ya va a salir a lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, el efecto del primer paso. Les había traído una compañera para que les explicara el efecto del primer paso, pero pues no lo van a poder escuchar. Entonces, pues ni modo, ¿no? Y también vimos que la absorción depende de ciertas cosas. Esto ya lo habíamos visto. Las vías de administración, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que hay vías que no va a haber absorción, ya sabemos vías que en otras vías va a haber menos absorción, que el tipo de tejido, etc. Y esto estábamos viendo en la clase pasada, las características físico-químicas de las moléculas, que mirábamos lo del tamaño y peso molecular, ¿no? Que dependía mucho pues de qué tan grande era el principio activo como tal, que entre más grande pues se iba a absorber en menor proporción a un fármaco que es más pequeño. En sí pues estos 180 daltones, 285, 531 es algo súper pequeño, pero pues aún entre lo más pequeño va a haber algo más grande, ¿no? Entonces esa es una característica que afecta la absorción. Vimos que afecta también los enlaces del fármaco con la diana farmacológica o receptor. ¿Por qué? Porque cuando estén atravesando estos tejidos se van a encontrar, se van a hacer muchos enlaces. Ustedes ya saben que hay enlaces covalentes, que hay puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, electrostáticos, enlaces iónicos, etc. Entonces, cuando está atravesando estos tejidos, ejemplo, cuando pasaba el subcutáneo, si se encuentra con esta grasa y es un fármaco con afinidad al agua y se encuentra con grasa, pues obviamente no va a poder pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque agua y aceite no se mezcla. Entonces se tiene que formar un enlace para que este fármaco pueda atravesar. Entonces, en este enlace, pues va a perder tiempo, o sea, eso va a afectar la absorción del fármaco, ¿no? También mirábamos el índice de desplazamiento de moléculas y esto tenía que ver directamente con el espesor de la membrana. Es decir, que había órganos más grandes que otros, con superficies, que había órganos que estaban más gordos, se puede decir, que otros, entonces esto afectaba como tal, que pues la absorción va a ser más rápida en órganos con superficies grandes,
como el intestino delgado, les comentaba yo pues que mide aproximadamente 9 metros. Entonces, pues tiene un gran área, ¿no? Donde se puede absorber. Y pues es más rápido en órganos con membranas delgadas también, como en pulmones, aquellos que poseen barreras más gruesas como la piel. Es decir, en el caso de los pulmones, pues es solamente la piel, pues este tejido, y en el caso de la piel, pues ya vimos, ¿no? Hay que pasar dermis, lo que es la epidermis, lo que es el tejido subcutáneo, luego el músculo y así, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver en la absorción. También vimos el grado de ionización en el que se encuentra el fármaco. Deben ustedes saber que en esta parte es todo un show para los fármacos. Incluso hay problemas que se pueden hacer sobre esto, porque cada fármaco maneja una tabla, datos que se llama pKa y pKb. No sé si ustedes han escuchado esos términos en lo que son temas de pH. Entonces, aquí nos dice que el pH del medio va a influir para que un fármaco se encuentre en su forma ionizada o no ionizada. ¿A qué se refiere con su forma ionizada o no ionizada? Recordarán ustedes cuando miramos bioquímica, el calcio, el magnesio, el potasio, que eran electrolitos y que tenían un más o tenían un menos arriba. Entonces eso hacía referencia a que eran iones. Entonces así los fármacos. Los fármacos necesitan de eso también para poder atravesar estas barreras. Entonces por aquí les pongo que los fármacos se comportan como ácidos o bases débiles. Entonces, vean, hay una ecuación que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, que pues son dos personajes, uno es Henderson, otro es Hasselbalch, que esta es la fórmula para los ácidos débiles y esta es la fórmula para las bases débiles. Entonces, a través de esta fórmula, se puede saber cuánto tiempo se va a tardar en pasar un fármaco a través de cierto órgano. Entonces, esto en el tema que vimos de desarrollo de nuevos fármacos, todas estas fórmulas se aplican. Se pueden hacer muchos problemas sobre cualquier tipo de fármaco, porque les comento, todos los fármacos, aquí yo les puse este ejemplo, todos tienen tablas acerca de cuál es su pKa y cuál es su pKb. Esto de pKa y pKb se refiere a al grado en que va a estar la mitad de este fármaco ionizado y la otra mitad no va a estar ionizado. Entonces, si la mitad está ionizado, ya esa mitad puede ir atravesando lo que van a ser estas barreras y al paso de que va atravesando, la otra mitad que está no ionizada, se va a ir ionizando para que pueda pasar. Entonces, a través de estos datos de pKa o pKb, que aquí no aparece el pKb, pero también existe, a través de esto, les digo, se pueden sacar a través de, a través de esto pKa o pKb y utilizando esta fórmula, se puede saber qué tan rápido va a pasar este medicamento en absorberse. Entonces, cuando se están creando estos fármacos, cuando se está creando lo que es la farmacocinética, la absorción, más que nada, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Este medicamento es por vía oral en el estómago, si tiene un pKa de 4.40 como el ibuprofeno, pues este medicamento va a tardar 5 horas en que pueda ser absorbido. Entonces, ¿cómo lo vamos a administrar? Pues se recomienda que si son 500 miligramos se tome cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces, más o menos así es, ¿no? No es para que se lo aprendan o nos pongamos a hacer mil problemas acerca de todos los fármacos, pero pues que ustedes sí sepan que para la absorción se ve afectado por el pH y el grado de ionización de los fármacos y que existe una ecuación que se llama Henderson-Hasselbalch y a partir de esa ecuación se sabe cuánto tarda un fármaco en absorberse. Esto pues aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque también varían muchas condiciones. Si es una persona con una patología, si es una persona que está en un embarazo, si es una persona a lo mejor con algún tipo de lesión distinto que pueda afectar este fármaco, etcétera. Entonces, con que ustedes sepan eso, que existe una ecuación y que esta ecuación mide el grado en el que se va a absorber estos fármacos. Y también se ve afectado por las membranas celulares.
Las membranas celulares, recuerden que es lo que cubre la célula. Entonces, en las membranas celulares, estas poseen gran fluidez, flexibilidad y gran resistencia. Y cuando ustedes hacían el dibujo de la célula, vieron que había ciertas proteínas en esta membrana. Entonces, estas como proteínas integrales, proteínas periféricas. Y estas proteínas, recuerden que también son receptores. Entonces, aquí llega el fármaco y se puede producir un efecto farmacológico, originando un cambio dentro de la célula. Pero aquí vamos más que nada al transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos viendo absorción. Entonces, recuerden que hay dos tipos de transporte. El pasivo no gasta energía y el activo gasta energía. Dentro del pasivo, pues encontramos la ósmosis y difusión facilitada, es decir, aquella donde va hacia el gradiente de concentración en favor. Y el transporte activo es la difusión facilitada. En esta se gasta energía y va en contra de un gradiente de concentración. Y también se encuentra la bomba de iones, sodio-potasio, por ahí ustedes han escuchado esa bomba, y otros tipos de transporte como pinocitosis y endocitosis. Hemos de decir que los fármacos generalmente utilizan este tipo de transporte, ¿no? Donde no se utiliza energía como tal. Ahora, importante lo de los fármacos que les comentaba ahorita, si es un fármaco hidrofílico o es un fármaco hidrofóbico. Cuando mirábamos bioquímica, mirábamos que estas cabecitas con cola eran fosfolípidos. Entonces, nosotros mirábamos que las cabezas eran hidrofílicas, es decir, tenían afinidad del agua, y estas colas eran hidrófobas. ¿Por qué eran hidrófobas las colas? Porque recuerden que estos eran ácidos grasos unidos a un glicerol. Entonces, estas dos cadenitas o dos colitas eran dos ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son hidrófobos. Entonces, si yo tengo un fármaco que es hidrofílico, y se va a encontrar con la cabeza que es hidrofílica, pues es agua y agua, va a atravesar, ¿no? El problema es cuando esté atravesando por estas colitas. ¿Por qué? Pues porque son hidrófobas. Pero pues a partir de ahí se van a formar ciertos enlaces para que puedan atravesar. Entonces la absorción se va a ver afectada, va a ser más lenta. También si yo tengo un fármaco, este puede entrar por esta proteína. Vean esta bolita, está entrando por esa proteína y pues fácil, no se va a evitar cruzar por esta ruta hidrófoba. O también puede entrar por la bomba sodio-potasio que está representada de este lado. O también puede entrar por esta otra ruta, etcétera, ¿no? Y si yo tengo un fármaco que es hidrófobo, o sea que es grasa, se puede decir que tiene afinidad por la grasa y se encuentra con una cabeza que es hidrofílica, pues va a batallar para entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque grasa y aceite pues no se mezclan. Entonces pues va a formar enlaces, va a atravesar de forma más lenta, entonces se va a ver afectado. Entonces pues también tiene que ver eso, ¿no? Fármacos hidrofílicos, fármacos hidrofóbicos, esto para la absorción. ¿Y en dónde se ve afectado esto? Pues en la vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizamos vía intravenosa, recuerden, no hay absorción. Entonces, transporte pasivo. Empezamos por la ósmosis. Recuerden ustedes que la ósmosis se trata de mantener el equilibrio en ambos lados. Es decir, si dentro de la célula hay más agua y afuera hay más soluto, se van a pasar para igualar cantidades. Entonces, es esto, ¿no? Es difusión pasiva de medicamentos liposolubles a través de enlaces hidrófobos con lípidos de la membrana. De hecho, aquí lo está diciendo, vean, difusión pasiva de medicamentos liposolubles a través de enlaces hidrófobos. Entonces, es un medicamento liposoluble, o sea, grasa, entonces no puede atravesar y forma un enlace hidrófobo para que pueda atravesar. Entonces, pues va a ser un tipo de transporte más lento los que utilizan la ósmosis y sobre todo si son liposolubles. ¿Por qué? Porque tienen que formar un enlace para poder atravesar esta membrana. Entonces, la velocidad de transporte a través de la membrana puede transcribirse a través de la ley de Fick. Y aquí hay una fórmula, ¿no? No es que se tengan que aprender la fórmula, recuerden, solamente es que ustedes deben de saber que para todo va a haber fórmulas, que para absorberse por esta cosa, que por absorberse por allá, que para distribuirse, que para el tiempo, etcétera. Para todo va a haber una ley, para todo va a haber una fórmula, etcétera. Pues no es como de que, ya lo tengo y se va a distribuir cuando Dios quiera. Pues no, hay una fórmula pues que dependiendo tu situación, tus variables, etcétera, va a depender a partir de eso.
Ahora el transporte pasivo. Y seguimos con el transporte pasivo. Recuerden el que no gasta energía. Y está la difusión facilitada, es decir, de gradiente a favor. En estas, pues es muy similar a la ósmosis, ¿no? Va a estar transcurriendo, pero también es un tipo de vía lenta. Aquí, suele ser, este tipo de transporte suele ser saturable. ¿Por qué? Porque puede atravesar por estas proteínas que van a estar aquí o estos tipos de receptores. Entonces se suele saturar. ¿Por qué? Porque estas proteínas solamente van a tener acceso a una molécula, va a atravesar, la va a soltar y luego va a volver a abrir para que entre otra. Entonces, esta es una vía que se suele saturar. De hecho, aquí está. Este sistema se suele saturar. Y ahora el transporte activo, es decir, el que utiliza energía. Aquí vamos a encontrar otra vez la difusión facilitada, pero ahora en un gradiente en contra. Es decir, ahora va a ir con energía, va a pasar esta molécula, ¿no? Entonces aquí tenemos el complejo del fármaco transportador. Recuerden, el fármaco es la bolita, el transportador o receptor va a ser este tipo de figurita. Entonces va a tomar el fármaco y utilizando ATP lo va a transportar. Estas bolitas pues son los fosfolípidos, lo va a transportar para que pueda ser absorbido hacia el torrente sanguíneo. Entonces ya va a estar de este lado. Pero pues esta vía también va a tener su selectividad y va a tener su saturabilidad. Es decir, son vías que no son muy utilizadas, como les digo, se utilizan más las vías pasivas porque estas se van a saturar mucho. Entonces es esa, y está la bomba de iones sodio-potasio. Esta también utiliza energía. Y aquí les tengo un ejemplo de un fármaco. Bueno, los fármacos muy útiles para tratar la insuficiencia cardíaca van sobre este tipo de bomba. Hay unos fármacos que se llaman fármacos digitálicos y estos fármacos son los que se utilizan para la insuficiencia cardíaca e inhiben esta bomba. Ahorita vamos a ver por qué. Ustedes saben que en la bomba sodio-potasio la cuestión es hacer el intercambio de iones, ¿no? Entonces vean, la digoxina es un fármaco digitálico que se utiliza para la insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo estoy administrando lo que es la digoxina, me va a inhibir esta bomba de sodio-potasio. Entonces, una proteína de membrana que regula los flujos de sodio y potasio en las células cardíacas. Ya ustedes saben que en este tipo de bombas sodio-potasios regula eso, ¿no? El intercambio de sodio y de potasio. Entonces, si yo inhibo esta proteína, es decir, esta bomba sodio-potasio, ¿qué va a pasar? Se va a ocasionar un incremento de las concentraciones intracelulares de sodio. ¿Por qué? Porque recuerden, adentro hay sodio y afuera hay potasio. Entonces se supone que va a salir el sodio y va a entrar el potasio. Entonces si yo estoy inhibiendo esta bomba, hagan de cuenta que yo aquí pongo este fármaco y este fármaco llega y me va a bloquear aquí esta bomba. Entonces no me va a permitir que salga el sodio y no va a permitir que entre el potasio. Entonces, si yo realizo eso, si yo me tomo una digoxina y soy una persona con problemas cardíacos, va a pasar eso. Entonces, como va a pasar eso, se desarrolla otra situación dentro de la célula. ¿Qué situación? Que las concentraciones de sodio pues se van a incrementar en la célula, o sea, dentro de la célula, porque no va a estar saliendo. Y a su vez eso estimula una entrada de calcio en la célula. ¿Por qué? Pues porque se forman otras vías, ¿no? Va a entrar el calcio por acá porque ya no va a entrar el potasio, etc. Entonces, si este calcio está en la célula, este calcio lo que va a hacer es que me va a producir una mayor actividad de las fibras contráctiles de actinomiosina. ¿Qué es actinomiosina? Actinomiosina son dos proteínas que se encargan del movimiento, más que nada los que están en el corazón. Entonces, por eso ese tipo de fármacos se utilizan en personas con insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Porque van dirigidos a las bombas sodio-potasio. Yo tengo un problema de insuficiencia cardíaca, me tomo el fármaco, el fármaco me bloquea la entrada de la bomba sodio-potasio, no puede salir el sodio se incrementa dentro de la célula y permite que entre el calcio. Entonces entra el calcio y este calcio produce estas fibras, lo que es actinimiosina,
que son contráctiles. Entonces, pues la persona va a tener más movilidad en lo que es el tejido cardíaco. Entonces, de esa forma es como funciona este medicamento, la digoxina, como bloqueando la bomba sodio-potasio. Aquí una tablita del mecanismo y las características. La difusión pasiva, que es a favor de gradientes, importador, que depende del pK del fármaco, lo que mirábamos ahorita, y del pH del medio. Entonces, estos ya son ejemplos más que nada, ¿no? De los tipos de fármacos que van a pasar, el tipo de concentración, etcétera. Otra tablita igual. En este caso de esta absorción, vemos aquí en los enterocitos, que son las células del intestino delgado, va a haber transportadores de entrada y transportadores de salida. Cuando mirábamos bioquímica, habíamos visto que los carbohidratos, glucosa, maltosa, y galactosa utilizaban ciertos transportadores. Recordarán que hablábamos del SGLUT1, SGLUT2, GLUT5 para pasar al torrente sanguíneo. Entonces, para los fármacos también hay ciertos transportadores que tienen estos nombres, que cada letra significa algo. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, a través de esos transportadores, el fármaco va a entrar. ¿Y qué son esos transportadores? Esos transportadores pueden ser las proteínas, ¿no? Las proteínas que están aquí, pero pues tienen su nombre. ¿Cómo es esto? Vean. Transportador. Y aquí está el MCT1. ¿Y cómo se llama el MCT1? Es monocarboxílico. Bueno, es ácido monocarboxílico de transportador 1. Entonces, ese está en una parte del intestino delgado. ¿Y qué va a dejar que pase o qué va a pasar a través de él? Pues todos estos que están aquí. Vean, lactato, transporte de piruvato, etcétera. Entonces, así se van a encontrar muchos, como el NPT1, que es sodio dependiente de fosfato, transportador 1. ¿Y qué va a dejar pasar? Va a pasar el fosfomicin y el fosfoscamet. Y así. Entonces, aquí tampoco la idea es de que ustedes aprenden, en aquella parte del intestino está el CNT, que se llama así, y va a dejar pasar nada más estos fármacos, y aquellos otros fármacos no los va a dejar pasar. No es la idea, pero la idea es que ustedes sepan de que cada fármaco va a tener su transportador. Entonces, no es como de que yo quiera meter este fármaco a fuerzas por un transformador, no, porque todos van a tener, y como se pueden dar cuenta aquí en esta tablita más que nada, hay diferentes tipos de transportadores y no son todos. O sea, yo aquí nomás agarré un pedacito de una tabla que venía, es una tabla muy grande. Y también aquí hay otros ejemplos, vean, estos transportadores igual, pues son puras letras que son iniciales de nombre y donde segmento en el que se encuentra, ejemplo el GST, que tiene su nombre. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el duodeno, en el yeyuno y en ilion. Entonces está en las tres partes del intestino delgado. Entonces está distribuido por esas partes. Ejemplo, el estrone sulfatasa. ¿Dónde está? En el proximal y en el distal. Entonces solamente está en esas partes. Entonces si yo administro un fármaco que necesita de este transportador y solamente va a estar en el proximal distal, pues también la absorción se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no va a estar en todo el intestino delgado. Va a estar solamente en esa parte del intestino. Entonces el fármaco bien puede pasar por todo el intestino y no absorberse hasta que no llegue a esta parte del intestino. Entonces, con que ustedes sepan eso, que hay muchos transportadores de nombres raros que no van a estar en todo el intestino. Hay unos que sí van a estar en todo el intestino, hay otros que no. Entonces el fármaco tiene que buscar su transportador para que pueda pasar al torrente sanguíneo. Por eso es que la vía oral es una vía lenta. Por eso es que una persona no se puede tomar un medicamento y decir a los 10 minutos que ya se siente bien, porque tiene que absorberse. Ya, bueno, no vieron el video, pero se miraba cómo se absorbía la pastilla, cómo tiene que pasar los tejidos, si son gruesos, si son de capa delgada, si se va a ionizar, si tienen que encontrar su transportador, etcétera, ¿no?
Entonces es eso. Aquí hay otra tablita que ya involucra transportadores a nivel intestino, nivel hígado, nivel riñón y nivel sistema nervioso central. Entonces, pues es eso, ¿no? La cuestión pues no es hacerles difícil la materia, porque yo tuve que aprenderme todas estas cosas, que pues en sí no es como que lo haya aplicado como tal, pues entonces por eso les digo, ustedes con que sepan que hay transportadores para cada tipo de fármaco. Y un último video ya para terminar este tema. Y bueno, ya terminamos. Entonces, en ese video pudieron ver un ejemplo de la farmacocinética así rapidito. Y no sé si vieron lo de la codeína, que entraba como en una cosita y salía otra cosa. Eso es el metabolismo. Esa cosita se llama CYP450, que es citocromo 450, que es un grupo de enzimas que están en el hígado que transforman los fármacos. Como les he venido diciendo, hay fármacos que no van a actuar si no sufren una transformación. Entonces ustedes vieron que entraba uno y salía otro. Entonces con otro nombre. Entonces eso lo vamos a ver cuando lleguemos al metabolismo. Entonces esto es todo por lo de absorción. Hasta aquí va a venir el examen, ¿no? Entonces, ¿dudas?